Era 1925, cuando Florence Scovel Shinn descubrió algo que la medicina moderna confirmaría 80 años después. Ella, recostada en su cama en Manhattan, observando la bruma a través del cristal, percibió que existía un umbral invisible que se abría cada día, siempre a la misma hora, y que el 99% de las personas cruzaban sin darse cuenta. Eran los 5 minutos antes de dormir, y quien supiera usarlos correctamente jamás volvería a tener problemas con la lana. ¿Alguna vez notaste que justo antes de quedar completamente dormido, tu mente se siente extraña, ni despierta, ni dormida? En ese estado, Florence descubrió que el velo entre el consciente y el subconsciente se vuelve delgado como papel de China, tan delgado que cualquier palabra, cualquier imagen, cualquier sentimiento, lo atraviesa directamente, sin filtros, sin resistencia, sin bloqueos. ¿Y qué sucede cuando programas tu subconsciente con precisión quirúrgica antes de dormir? Pues trabaja para ti durante 8 horas ininterrumpidas, reorganizando recuerdos, disolviendo creencias limitantes, atrayendo oportunidades como un imán. Mientras descansas, tu mente se transforma en un centro de manifestación operando a máxima potencia. Florence probó esto por primera vez en 1925, después de semanas de extrema dificultad financiera. No tenía dinero para pagar la renta del mes siguiente. Las cuentas se acumulaban. Los cobradores tocaban a la puerta. Pero esa noche, en lugar de dormir preocupada como siempre lo hacía, decidió hacer algo diferente. Se acostó en la cama, cerró los ojos y en los 5 minutos previos a quedarse dormida, comenzó a repetir una afirmación específica. Una frase que había construido basándose en las enseñanzas herméticas que estudiaba. La frase era simple, pero cargada de poder. Agradezco que puertas infinitas de prosperidad se abren ahora para mí. El dinero fluye hacia mí de formas inesperadas y maravillosas. Hecho está. Repitió esto 7 veces, lentamente, sintiendo cada palabra. Visualizando puertas doradas abriéndose, sintiendo la textura del dinero entre sus manos. Y entonces se durmió. A la mañana siguiente, tocaron a la puerta. Era una antigua clienta a quien Florence había ayudado años atrás. La mujer estaba llorando. Decía que había soñado con Florence toda la noche y despertó con un impulso incontrolable de buscarla. Abrió su bolso y le entregó un sobre. Dentro estaba exactamente la cantidad que Florence necesitaba para pagar la renta, más un 30% adicional. La mujer dijo que no sabía explicarlo, pero que necesitaba hacer aquello. Florence quedó paralizada. No era casualidad, era el decreto. Era la ventana sagrada de los 5 minutos. Era la puerta que se abre cuando sabes cómo tocar. Pero aquí está lo que descubrió después y que lo cambió todo. No era solamente la frase lo que importaba, era el estado en el que pronunciabas la frase. Florence se dio cuenta de que en los 5 minutos antes de dormir no puedes estar ansioso, no puedes estar desesperado, no puedes estar dudando, porque en ese estado liminar entre la vigilia y el sueño, la emoción es el combustible y la ansiedad genera bloqueos. El desesperación genera rechazo. La duda cancela el decreto. Entonces Florence desarrolló una práctica, un protocolo exacto de 5 minutos que cualquier persona podría hacer, y comenzó a enseñárselo a sus alumnos. La práctica tenía 3 fases. Primera fase: 1 minuto de agradecimiento. Te acuestas en la cama y agradeces por 3 cosas específicas que sucedieron en el día. No tiene que ser algo grandioso. Puede ser el café de la mañana,
la sonrisa de alguien, el sol en la ventana. El objetivo no es ser profundo, es entrenar a tu mente para entrar en frecuencia de abundancia. Segunda fase, 2 minutos de visualización. Cierras los ojos e imaginas, con todo lujo de detalles, tu vida financiera ideal, pero no de forma vaga. Necesitas sentir, ver, escuchar. ¿A qué huele tu casa cuando el dinero fluye? ¿Qué ropa vistes? ¿Quién está contigo? ¿Cómo se siente despertar sin preocupaciones financieras? Florence decía, no imagines como un observador, imagina como el protagonista. No estás viendo una película, estás viviendo la escena. Tercera fase, 2 minutos de afirmación. Aquí repites, lenta y pausadamente, el decreto de prosperidad, pero con una regla de oro. Cada palabra necesita ser sentida. No sirve de nada hablar en automático. Cuando dices agradezco, necesitas sentir agradecimiento. Cuando dices puertas se abren, necesitas ver las puertas. Cuando dices hecho está, necesitas tener la certeza de que ya lo recibiste. Florence hizo esto durante 30 días seguidos y al final de ese mes había manifestado 7 nuevos clientes, un contrato editorial y una donación inesperada de una amiga rica que dijo haber soñado que Florence necesitaba ayuda. Anotó todo en su diario, página tras página detallando cada manifestación. Y la conclusión era siempre la misma. Los 5 minutos antes de dormir eran la llave maestra, porque en ese momento el subconsciente está totalmente receptivo, sin juicios, sin filtros, sin resistencias. Pero viene la parte que nadie cuenta. Existe un error que el 99% de las personas cometen y que sabotea todo el proceso. Florence descubrió esto de la forma más dolorosa. Tenía una alumna llamada Lupita. Lupita seguía la práctica al pie de la letra. Agradecimiento, visualización, afirmación, todo perfecto, pero nada sucedía. Semana tras semana, Lupita regresaba frustrada. Hago todo lo que me enseñas, Florence, pero mi dinero no llega. Florence le pidió a Lupita que describiera exactamente lo que hacía antes de dormir. Y fue ahí donde descubrió el problema. Lupita hacía el ritual a la perfección, pero después del ritual, en los últimos segundos antes de dormir, pensaba, ¿será que va a funcionar? Y listo. Aquella duda final, aquel pensamiento de miedo en los últimos segundos antes del sueño, borraba todo el trabajo, porque el subconsciente graba la última emoción, la última imagen, el último pensamiento, y si el último pensamiento es duda, es la duda la que va a marinar durante 8 horas. Florence le enseñó a Lupita la técnica del sello. Después de hacer la afirmación, respiras profundo 3 veces y dices una frase final. Está sellado, hecho está, confío, y entonces te duermes inmediatamente, sin pensar en nada más, sin cuestionar, sin analizar, simplemente confías y te duermes. Lupita hizo eso. En 4 días, recibió una oferta de empleo que le pagaba el doble de lo que ganaba. En 9 días, encontró $200 dentro de un libro antiguo que había comprado años atrás. En 14 días, un pariente lejano murió y le dejó una herencia. Inesperada. ¿Casualidad? Florence decía que casualidad era Dios actuando anónimamente. Pero hay más. Florence descubrió que existen 3 palabras prohibidas que nunca debes usar en los 5 minutos antes de dormir. Primera palabra, espero. Cuando dices, yo espero que el dinero llegue, estás mandando un mensaje de ausencia. La esperanza es hija de la duda. No esperas lo que ya tienes. Segunda palabra prohibida, necesito.
Cuando dices yo necesito dinero, estás reforzando la carencia. Necesidad es código para escasez. Florence enseñaba, cambia necesito por agradezco. En lugar de decir yo necesito lana, di agradezco la lana que fluye hacia mí ahora. Tercera palabra prohibida, quiero. Querer es desear a la distancia, es admitir que no tienes. Florence Scovel Shinn descubrió que la palabra correcta era elijo, o decreto, o acepto, porque esas palabras cargan certeza, autoridad, poder. Ella probó esto con cientos de alumnos, y los resultados eran siempre los mismos. Quien usaba espero, necesito, quiero, demoraba meses para manifestar. Quien usaba agradezco, decreto, acepto, manifestaba en días. Ahora viene el secreto dentro del secreto. Florence Scovel Shinn descubrió que existe un horario específico que potencializa la práctica de los 5 minutos. No es cualquier hora antes de dormir. Es cuando tu cuerpo naturalmente comienza a producir melatonina. Y eso sucede cuando sientes ese primer bostezo involuntario, ese peso en los párpados, ese sopor suave. Ese es el momento. Ese es el umbral. Y si haces la práctica exactamente en ese momento, la eficacia se multiplica por 10. Porque estás surfeando en la ola química que lleva al sueño profundo. Tu cerebro está liberando sustancias que abren las puertas de la percepción. El velo entre mundos está en el punto más fino. Florence Scovel Shinn llamaba a esto el momento del crepúsculo mental y decía, cuando sientas el primer bostezo, suelta todo y vete a la cama. Ese es tu horario sagrado. No importa si son las 9 de la noche o medianoche. Cuando el cuerpo llama, tú atiendes. Ella hacía esto religiosamente, todos los días, sin excepción. Y su vida se transformó completamente. En 3 años, ella salió de una situación de casi pobreza a una vida de abundancia tranquila. No se hizo millonaria, pero nunca más se preocupó por la lana. Nunca más tuvo cuentas atrasadas. Nunca más sintió ese apretón en el estómago al abrir la cartera. Y la mejor parte, ella decía que la lana venía de formas cada vez más extrañas e inesperadas. Un día, alguien pagó una deuda de 10 años atrás que ella ni recordaba más. Otro día, ella ganó un sorteo que ni sabía que había participado. Otro día, un cliente antiguo volvió y pagó el doble por un servicio que ella había hecho años antes. El universo se movía, las puertas se abrían y todo comenzaba en los 5 minutos antes de dormir. Pero tiene una capa más profunda. Florence Scovel Shinn descubrió que la práctica no funcionaba solo para la lana, funcionaba para cualquier cosa. Relaciones, salud, oportunidades, creatividad, protección, porque el subconsciente no distingue áreas. Él simplemente ejecuta las instrucciones que recibe. Entonces, ella comenzó a variar los decretos. Una noche se enfocaba en prosperidad, otra noche en salud, otra noche en relaciones. Y todo comenzó a florecer simultáneamente. Era como si ella hubiera encontrado el control remoto de la realidad. Pero aquí está lo que ella nunca dijo públicamente, pero escribió en cartas privadas. La práctica de los 5 minutos también funcionaba para disolver enemistades. Ella tuvo un alumno que estaba siendo perseguido por un ex socio que había robado lana de él. El alumno estaba furioso. Quería venganza. Quería justicia. Florence Scovel Shinn enseñó un decreto diferente para él. En los 5 minutos antes de dormir, él debería decir, yo libero y perdono a fulano completamente. Él está libre y yo estoy libre. El bien divino se manifiesta para ambos ahora. El alumno odió la idea, pero confiaba en Florence Scovel Shinn.
Hizo el decreto durante 7 noches. En la 8ª noche, el ex socio apareció en la casa de él llorando. Dijo que no conseguía más vivir con el peso de la culpa. Devolvió toda la lana robada, con intereses, y pidió perdón de rodillas. El alumno quedó en shock. No era posible, pero era porque los 5 minutos antes de dormir reprograman no apenas tu subconsciente, reprograman el campo energético a tu alrededor. Florence Scovel Shinn llamaba a esto la telaraña invisible y decía que todo está conectado. Cuando tú cambias tu frecuencia, cambias la frecuencia de todos a tu alrededor. Ahora, la práctica completa. Te voy a dar exactamente como Florence Scovel Shinn enseñaba. Paso 1. Acuéstate confortablemente, sin celular, sin televisión, sin distracciones, apenas tú y el silencio. Florence Scovel Shinn decía que el ambiente importa. Si es posible, enciende una vela blanca o amarilla. La luz suave ayuda a desacelerar la mente. Paso 2. Respira profundo 7 veces, despacio, contando mentalmente, inspirando por la nariz, expirando por la boca. Esto señala para el cuerpo que es hora de desacelerar y prepara el terreno para que el umbral se abra. Paso 3. Comienza el minuto de agradecimiento. Piensa en 3 cosas del día, pequeñas, específicas. Siente el agradecimiento en el pecho. No apenas pienses. Siente. Deja que la emoción se esparza por el cuerpo como una ola caliente. Paso 4. Visualización. Cierra los ojos y construye, detalle por detalle, la escena de tu vida ideal. Estás despertando, sin despertador, sin preocupaciones. La luz del sol entra por la ventana. Miras el celular y ves una notificación. Es el banco. Maslana entró. Sonríes, no por sorpresa, por reconocimiento. Como era de esperarse, te levantas. Vistes una ropa que te hace sentir poderoso. Miras en el espejo y ves a alguien próspero, bendecido, magnetizado. Continúa construyendo la escena, el desayuno, las personas alrededor, la sensación de paz, de certeza, de abundancia. Paso 5. El decreto. Abre la boca y susurra lentamente 7 veces. Agradezco que puertas infinitas de prosperidad se abren ahora para mí. La lana fluye hasta mí de formas inesperadas y maravillosas. Hecho está. Está sellado. Confío. Siente cada palabra. Ve cada palabra transformándose en energía dorada, saliendo de tu boca y esparciéndose por el cuarto. Visualiza puertas de luz abriéndose a tu alrededor. 7 puertas. Una para cada repetición. Paso 6. El sello. Respira profundo 3 veces y di la frase final, está consumado, y entonces duerme inmediatamente, sin pensar, sin analizar, sin dudar. Apenas confía y entrégate. Florence Scovel Shinn decía que si haces esto durante 21 días consecutivos, tu vida financiera nunca más será la misma. ¿Por qué? Porque 21 días es el tiempo que el subconsciente necesita para instalar un nuevo programa. Y una vez instalado, él corre automáticamente para siempre. Pero ella alertaba, no te saltes ningún día. Si te saltas, tienes que recomenzar desde cero, porque la consistencia es lo que crea el surco en la mente. Es como excavar un canal. Cada noche, tú profundizas el canal. Y cuando llegas al 21º día, el canal está tan profundo que el agua de la abundancia fluye sola, sin esfuerzo, sin forzar, sin empujar. Ahora, si este mensaje tocó algo en ti, existe una forma de honrar lo que recibiste aquí. Florence Scovel Shinn enseñaba que el agradecimiento abre umbrales. Y cuando tú expresas agradecimiento por un conocimiento sagrado, tú multiplicas el poder de él.
Si sientes que este video trajo valor real para tu vida, usa el Super Thanks ahora. No es sobre la lana, es sobre el gesto energético, es sobre decir para el universo, yo reconozco el valor de esto. Y cuando tú reconoces valor, el universo te devuelve al doble. Florence Scovel Shinn tenía un dicho: lo que honras se multiplica, lo que ignoras se disipa. Así que honra este momento, honra esta revelación y observa cómo el universo responde. Y hay algo crucial que necesito contarte antes de continuar. Florence Scovel Shinn descubrió que muchas personas hacían el ritual perfectamente, pero bloqueaban los resultados durante el día siguiente. ¿Cómo? A través de lo que ella llamaba afirmaciones involuntarias negativas. ¿Sabes cuando te levantas, miras la cuenta bancaria y suspiras diciendo, no tengo lana? Eso es un decreto. ¿Sabes cuando te quejas en el almuerzo diciendo, siempre ando sin un varo? Eso es un decreto. ¿Sabes cuando ves algo bonito y piensas, nunca voy a poder tener eso? Eso es un decreto. Y estas afirmaciones involuntarias son tan poderosas como las afirmaciones intencionales que haces antes de dormir. La diferencia es que trabajan en contra tuya. Florence enseñaba una técnica que ella llamaba vigilancia mental. Era simple. Cada vez que te cacharas a ti mismo haciendo una afirmación negativa, inmediatamente corregías, en voz alta, si era posible. Por ejemplo, miras la cuenta y piensas, no tengo lana. Inmediatamente corriges, la lana fluye hacia mí ahora. No necesitas creerlo al 100%, solo necesitas corregir, porque con el tiempo, estas correcciones van reprogramando tu mente. Ella tenía un alumno que trabajaba como chofer, todos los días. Él pasaba por un barrio fifí y pensaba, nunca voy a vivir aquí. Florence le mandó corregir todos los días, cada vez que pasara por el barrio. Él debía decir en voz alta, yo elijo prosperidad, yo merezco abundancia. En los primeros días, él se sentía ridículo, pero continuó. Y después de 40 días haciendo eso, uno de los pasajeros que él transportaba le ofreció sociedad en un negocio. En 18 meses, él se había mudado a ese mismo barrio, no por casualidad, porque él había reprogramado la afirmación mental que repetía todos los días. Y aquí está una verdad que pocos saben. Florence descubrió que existen horarios del día donde las afirmaciones son más potentes. Ella estudió ciclos lunares, biorritmos y horarios planetarios, y descubrió 3 momentos del día donde el umbral entre consciente y subconsciente se vuelve más fino. Primer momento, luego al despertar, antes de agarrar el celular. Esos primeros 60 segundos de conciencia, tu cerebro está saliendo del estado teta, que es el mismo estado de hipnosis profunda. Si haces una afirmación de 10 segundos en ese momento, ella penetra directo en el subconsciente. La afirmación puede ser cortita. Hoy es un día bendecido. Umbrales se abren, la lana fluye. Listo, 10 segundos, pero hecho con intención, todos los días, sin faltar. Segundo momento, luego después del almuerzo. Florence descubrió que después de comer, el cuerpo entra en un leve estado de relajación. La digestión jala energía para el estómago y el cerebro desacelera. En ese momento, una afirmación de 30 segundos tiene poder multiplicado. Puede ser, agradezco por la abundancia que se manifiesta ahora. Todo fluye para mí con facilidad. Tercer momento, obvio, los 5 minutos antes de dormir. Este es el más poderoso, pero combinado con los otros 2, creas una tríada de reprogramación, mañana, tarde
noche. 3 afirmaciones diarias, cortas, poderosas, consistentes. Florence hizo esto durante 5 años consecutivos, sin faltar un día, y ella decía que después del tercer año, su vida se volvió irreconocible, no apenas financieramente, sino en todos los aspectos: relaciones, salud, oportunidades, sincronicidades. Todo comenzó a fluir de una forma que ella llamaba milagrosa, pero natural. Y ella hacía una comparación que yo nunca olvidé. Ella decía: reprogramar la mente es como desviar el curso de un río. Al comienzo, cavas una pequeña trinchera y el agua continúa corriendo en el camino antiguo, pero tú continúas cavando, todo día, un poco más profundo, y llega un momento que el agua comienza a escurrir por la nueva trinchera. Primero, un hilo, después, un riachuelo, después, el río entero cambia de curso, y cuando eso sucede, no tiene vuelta. El agua nunca más vuelve para el camino antiguo. Eso es lo que sucede cuando usas los 5 minutos antes de dormir con consistencia. Estás cavando la trinchera y llega un día que tu vida entera cambia de curso y no vuelve más. Pero Florence también alertaba sobre los periodos de prueba. Ella decía que cuando comienzas a reprogramar tu subconsciente, el universo te prueba, no para castigarte, sino para ver si tú realmente crees. Ella llamaba esto la prueba de la fe. Generalmente, acontece entre el día 7 y el día 14 del ritual. Algo malo sucede, una cuenta inesperada, una pérdida de lana, un problema, y tu mente grita: ¿ves? No funciona. Estás perdiendo el tiempo. Ese es el momento crítico. Si paras, vuelves para la estaca cero. Pero si continúas, si mantienes la afirmación incluso cuando todo parece estar desmoronándose, tú quiebras la barrera y ahí todo cambia. Florence tuvo una alumna llamada Rosita. Rosita hizo el ritual durante 9 días. En el 10º día, el coche de ella tronó. $1000 de reparación. Ella quedó desesperada. Fue en la casa de Florence llorando. Esto no funciona. Florence, estoy peor que antes. Florence miró a los ojos de ella y dijo: esa es la prueba, se continúa. Rosita no quería, pero confiaba en Florence. Continuó el ritual. En el día 12, el mecánico llamó diciendo que había encontrado el problema equivocado. La reparación real costaría apenas $200. Y en el día 13, Rosita ganó un sorteo en el trabajo, $500. Ella lucró. Ella continuó el ritual. Completó los 21 días y después continuó por más 69 días. Total, 90 días. Al final, ella había manifestado una promoción, una nueva relación y una herencia inesperada de una tía distante. Todo porque ella no desistió en el día de la prueba. Ahora, tiene una afirmación específica que Florence creó para momentos de emergencia financiera. Ella llamaba de la afirmación de la puerta abierta y enseñaba que debería ser usado apenas cuando realmente necesario. No por capricho, sino por necesidad real. La afirmación era así: Dios me muestra el umbral abierto que ningún hombre puede cerrar. Yo atravieso este umbral ahora. La lana que requiero viene de formas inesperadas y perfectas. Hecho está. Ella decía que esta afirmación debería ser repetida 33 veces seguidas, en voz alta, con convicción, y entonces tú dejabas ir, sin ansiedad, sin checadas compulsivas de la cuenta bancaria. Tú simplemente confiabas. Florence usó esta afirmación una vez cuando necesitaba pagar una renta en 24 horas y no tenía la lana. Ella hizo la afirmación a las 8 de la mañana. A las 11 de la mañana tocaron en la puerta.
Era un abogado, diciendo que ella había sido beneficiada en el testamento de alguien que ella ni conocía. La persona había asistido a una palestra de Florence años atrás y quedó tan tocada que dejó $500 para ella en el testamento. El valor exacto de la renta, más una pequeña sobra. ¿Casualidad? Florence decía, cuando tú estás alineado, casualidades se tornan la norma. Pero vamos más profundo aún, porque tiene un secreto que Florence solo reveló para sus alumnos más avanzados. Un secreto que ella llamaba el decreto invertido. La mayoría de la gente, cuando hace afirmaciones de abundancia, está intentando atraer lana. Pero Florence descubrió que existe algo más poderoso: liberar lana. Ella se dio cuenta de que muchas personas tienen ataduras limitantes inconscientes con el dinero, culpa, miedo, vergüenza, y esas ataduras funcionan como represas. El dinero quiere fluir hacia ti, pero la represa lo impide. Entonces ella creó un decreto de liberación y enseñó que antes de atraer dinero, necesitas liberar las resistencias. El decreto es así: yo libero toda culpa relacionada con el dinero. Yo libero todo miedo relacionado con el dinero. Yo libero toda vergüenza relacionada con el dinero. Estoy libre. El dinero está libre para fluir hacia mí ahora. Ella les pedía a sus estudiantes que hicieran esta afirmación durante 7 noches seguidas. Antes de comenzar con las afirmaciones de atracción, y los resultados eran increíbles. Personas que se bloqueaban con las afirmaciones de atracción se desbloqueaban completamente con el decreto de liberación. ¿Por qué? Porque primero estabas removiendo la represa, y cuando la represa es removida, el río fluye naturalmente, sin esfuerzo. Florence tuvo un alumno que era hijo de una familia muy pobre. Él creció escuchando que el dinero era pecado, que los ricos se iban al infierno, que la prosperidad era vanidad, e incluso de adulto, con un buen empleo, él saboteaba todo, gastaba de más, perdía dinero, tomaba decisiones pésimas. Florence identificó la atadura limitante inmediatamente. Era culpa ancestral, culpa que había absorbido desde niño. Entonces, ella le mandó hacer el decreto de liberación durante 9 noches. Él se resistió. Pensaba que no iba a funcionar, pero lo hizo de todos modos. En la 10ª noche, él tuvo un sueño. Soñó que estaba cargando una mochila gigante llena de piedras, y una voz en el sueño dijo: «Ya no necesitas cargar con esto, suéltalo». Él se despertó llorando, y por primera vez en su vida, se sintió ligero, sin culpa, sin miedo. En 3 semanas recibió una promoción inesperada. En 6 semanas, una inversión antigua que él creía perdida rindió un 400%. En 9 semanas, él abrió su propio negocio. Todo fluyó porque la represa había sido removida. Y aquí está lo que más impresiona. Florence descubrió que los 5 minutos antes de dormir también podían ser usados para recibir mensajes. No solo para enviar afirmaciones, sino para escuchar respuestas. Ella llamaba a esto el oráculo nocturno, y el proceso era simple. Antes de dormir, tú hacías una pregunta específica, algo que te estaba incomodando, una decisión difícil, una duda financiera, lo que sea. Y entonces decías: yo pregunto y confío en que la respuesta vendrá durante el sueño, y te dormías. En la mayoría de las veces, la respuesta venía en sueños, pero a veces venía en forma de una revelación justo al despertar, o un pensamiento súbito durante el día siguiente, o incluso una persona que aparecía en tu vida diciendo exactamente lo que necesitabas escuchar. Florence hizo esto toda la vida. Cada vez que tenía una decisión importante, preguntaba antes de dormir, y la respuesta siempre venía.
Ella decía que el subconsciente está conectado a la inteligencia universal, y cuando haces una pregunta con sinceridad, el universo responde. Pero hay una regla: no puedes quedarte ansioso esperando la respuesta. Tú preguntas, confías y olvidas. La respuesta viene en el tiempo justo, en el momento perfecto, y siempre de una forma que reconoces como verdad. Hay una última cosa. Florence se dio cuenta de que muchas personas hacían el ritual de los 5 minutos, pero durante el día vivían en frecuencia de escasez. Se quejaban, dudaban, se preocupaban, y eso desmontaba todo. Entonces, ella creó lo que llamaba puntos de anclaje diurnos. Eran pequeños momentos a lo largo del día donde te reconectabas con la frecuencia de la afirmación nocturna. Por ejemplo, cada vez que fueras al baño, respirabas profundo y repetías mentalmente: puertas se abren. Cada vez que bebías agua, decías: la abundancia fluye. Cada vez que veías un coche amarillo, pensabas: señales divinas me guían. Parece tonto, pero Florence juraba que esos puntos de anclaje mantenían la frecuencia alta durante todo el día. Y cuando llegaras a la hora de dormir, ya estarías vibrando alto. El ritual de los 5 minutos sería solo el sello final. Ella tenía una alumna que trabajaba en una oficina caótica, jefe tóxico, compañeros envidiosos, ambiente pesado, pero la alumna usaba los puntos de anclaje. Cada vez que iba al baño, repetía la afirmación. Cada vez que bebía café, sentía agradecimiento. Cada vez que oía una bocina, pensaba: el universo me está llamando para algo mayor. En 2 meses, ella fue transferida a otra sucursal de la empresa, jefe increíble, compañeros amigables, salario 30% mayor. Ella no pidió la transferencia, simplemente sucedió. Porque ella mantuvo la frecuencia alta incluso en medio del caos. Y ese es el verdadero poder de los 5 minutos antes de dormir. No es magia instantánea, es reprogramación profunda. Eres tú limpiando, todos los días, las frecuencias negativas del día e instalando, todos los días, las frecuencias que quieres vivir. Florence decía: el sueño es el gran ecualizador. No importa cuán malo fue tu día, no importa cuántos errores cometiste. En los 5 minutos antes de dormir, tienes la oportunidad de resetear todo, de recomenzar, de reprogramar. Y si haces esto todos los días, sin falta, por 90 días, no vas a reconocer tu vida. Porque el compuesto actúa silenciosamente, día tras día, afirmación tras afirmación, noche tras noche. Vas cavando ese canal y cuando te des cuenta, tu vida entera estará fluyendo en una dirección completamente nueva. Ahora depende de ti. ¿Vas a usar este conocimiento o lo vas a dejar pasar? Florence decía que información sin acción es solo entretenimiento y afirmaciones sin consistencia son solo palabras vacías. Así que hoy en la noche, cuando te vayas a dormir, recuerda este video, toma esos 5 minutos sagrados y haz el ritual, exactamente como Florence enseñó. Y mañana, hazlo de nuevo. Y pasado mañana, de nuevo, y continúa hasta el día 21, y entonces hasta el día 90, y un día vas a mirar hacia atrás y percibir, todo cambió. No de forma explosiva, sino de forma sólida, permanente, verdadera. Antes de que te vayas, dime, ¿qué número surgió en tu mente mientras veías este video? No pienses mucho, solo escribe el número que vino. Puede ser 3, 7, 11, 21, cualquiera. Escríbelo en los comentarios, porque ese número no es aleatorio. Es una señal, un código del universo diciéndote algo. Y cuando lo escribes, activas el código. Florence siempre decía,
El universo habla en símbolos y los números son la lengua sagrada. Así que escribe y observa lo que sucede en los próximos días. Hecho está. Está sellado. Yo confío